Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la última mesa de la jornada. A mi izquierda tengo a Miguel Ángel Ferreira, que bueno, el tema que va a hablar se ha titulado La vida independiente y su trasfondo sociológico. Miguel Ángel es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, director del Grupo de Investigación GESODIS, que es Grupo de Estudios Sociales sobre Discapacidad, socio fundador de la Asociación Española de Sociología de la Discapacidad, ASESDIS, director de la revista Intersticios. Su trayectoria académica se inicia en 2001 como profesor asociado en el Departamento de Teoría Sociológica de la Unidad Complutense. Posteriormente fue profesor en el Departamento de Sociología y Políticas Sociales de la Universidad de Murcia y finalmente obtiene una plaza de titular en el Departamento de Cambio Social de la Unidad Complutense de Madrid. Tiene varias, es un poco más larga su trayectoria profesional, que bueno, se puede consultar tanto sus publicaciones, libros, etcétera, en la página mferreira.es. Entonces te doy paso, Miguel Ángel, cuando quieras. A ver, una cosa. ¿Se me oye desde aquí? No. ¿Sí? Joder, esto es peor casi. Ahora, ¿se oye? Bueno, quiero denunciar las severas presiones a las que me está sometiendo la organización para que sea breve. Que quede. Lo voy a intentar. Sobre todo para que podamos hablar todos. Mira, ya casi voy a dejar el... Asistiendo durante el día a las diversas ponencias, mesas y tal, me pasó un poco, y mira que me calma el personaje, algo que le pasó a Ortega y Gasset cuando escribió El tema de nuestro tiempo. Estamos hablando de la época de Primo de Rivera. Y el intelectual del momento hizo un ensayo sobre el estado de la cuestión filosófica en España para los españoles. Y le tradujeron el texto al alemán. Y entonces dijo, coño, que este es un público distinto. Y entonces tuvo que escribir un prólogo que al final fue más amplio que el propio ensayo, pensando que el público ya no era el mismo. A mí me ha pasado algo parecido. Yo soy sociólogo. Esto es importante porque es una perspectiva particular, entre otras de muchas posibles. Y yo venía con mi tema de nuestro tiempo pensando en el público académico habitual con el que yo me relaciono. Y claro, me he dado cuenta de que me he equivocado. Entonces, me ahorro el ensayo y empiezo directamente con el prólogo. Primero voy a hacer un experimento. Todo el que pueda, por favor, que se levante. Todo el que pueda, que se levante. Por favor, todo el que pueda, que se levante. Muy bien, levantaos. Ahí levantaos. A ver. Tranquilos que tardamos poco. Y ahora me dejas aquí en un sitio. Y ahora yo aquí me voy a sentar. Solo voy a plantear 2 ideas y media desde una óptica sociológica para, digamos, situar la cuestión de la vida independiente en unos parámetros que no son habituales, dado que el discurso, los planteamientos, la reivindicación crítica tienden a situarse en unos marcos muy normativos y a lo mejor a partir de esos marcos nos olvidamos de cosas básicas. Ya se acabó el experimento. Primero, ¿cómo os habéis sentido con el experimento? ¿Más bien cómodos o incómodos? Diferentes.
Ah, indiferente a ti, claro. Esto lo dejo así en suspenso y luego lo explico. Se reivindica la vida independiente como un derecho no reconocido para un cierto colectivo. ¿Cuál es el error? Insisto, estoy hablando desde una óptica sociológica. ¿Cuál es el error de partida al hacer esa reivindicación? Que creemos que otras personas son efectivamente independientes, mientras que ese colectivo no lo es. Y resulta que la independencia es una ficción construida por la Ilustración en el siglo XVIII. Aquí no hay nadie que sea independiente. La plena independencia no existe. Es un concepto vacío. Aquí, como referencia sociológica, tenemos a Durkheim. No sé si a alguien le suena a Durkheim. ¿Hay alguien de sociología? Que planteó que en la transición del antiguo régimen a la modernidad, lo que se dio es una transformación de los modelos de convivencia o de solidaridad social y se constituyó un modelo interdependiente, basado en una especialización funcional. ¿Aquí quién es independiente? Es decir, yo sé fabricar pan, me sé construir una casa, me sé hacer la ropa que llevo, no sé si me explico. Luego, ¿cuál es el error de fondo? Que reivindicando algo que es una ficción, el discurso crítico acaba cayendo en las falacias propias del discurso al que se pretende enfrentar. Porque la cuestión de derechos nos lleva a lo normativo, que es ahí donde se construye la individualidad y la presunta independencia. Pero el problema no está ahí. Se ha hablado y hemos escrito mucho sobre esta brecha entre unos marcos normativos que tenemos amplios de sobra y la falta de su implementación práctica. Luego, el problema no está en el reconocimiento de derechos formal. El problema está en el reconocimiento práctico y la puesta efectiva en marcha de esos derechos. Y ahí es donde entra la sociología. ¿Por qué he hecho el experimento este? Que cuando menos resultará raro, ¿no? Que en un espacio así te digan, ala, levántate. Y el que está hablando se va para atrás y se sienta. ¿No es un poco raro? La cuestión es, más allá de la especificidad del fenómeno, para mí la discapacidad, la diversidad funcional es un fenómeno social, es decir, abarca a un colectivo y a unos determinados contextos. Uno de los contextos es el normativo, el jurídico, el formal, pero otro es el de índole práctica. Podemos entender ese fenómeno más allá de su especificidad como una manifestación de unos procesos de sometimiento de las colectividades que recaen sobre todo el mundo. Y lo del ejercicio este no me ha quedado muy bien hoy, pero bueno. Tiene que ver con... Vamos a ver. Fijémonos qué es lo que estamos haciendo ahora. Porque estamos imbuidos en un discurso, en una formalidad. Y eso nos hace obviar que nuestros cuerpos están sometidos a una regularidad funcional a las que nos sometemos automática y mecánicamente. Sentaditos, calladitos, atendiendo, turnos y tal. Oye, levántate, el otro se va, esto es muy raro, no nos gusta, no estamos acostumbrados. No sé si me explico. Esto es una cosa que viene de un autor que es Foucault, que habla de la anatomopolítica y de cómo los regímenes de ejercicio del poder con la transición a la modernidad se fijaron en que aplicar disciplinas al cuerpo era muy útil a efectos de ejercer la autoridad. Y luego hay otra cuestión que lleva a otro autor, pero que también tiene que ver con la corporalidad, que es una cosa que se llama el habitus de Bourdieu. No sé si a alguien le suena esto. La idea es, a ver si lo digo corto, y con esto acabo. Tengamos o no una discapacidad,
estamos obligados a desenvolvernos en un determinado contexto práctico en el cual tenemos que adquirir unas habilidades para desenvolvernos que, dice este autor, no pasan funcionalmente por criterios de racionalidad, de pensar, deliberar y tomar decisiones, sino de aprendizaje práctico y corporal. Y tanto las personas con diversidad funcional como las personas sin diversidad funcional, sometidas a las regulaciones contextuales de los espacios en los que tienen que desenvolverse, adquieren las habilidades necesarias. Como ya se ha dicho mucho esto antes, para decirlo de otra manera, aunque es lo mismo, no vamos a cambiar las condiciones prácticas y efectivas inscritas en nuestra corporalidad y en nuestras regulaciones cotidianas a través de normas, que ya tenemos muchas, sino generando habilidades y capacidades prácticas en cada contexto particular y concreto en el que cada persona con y sin diversidad funcional tenga que desenvolverse. Esto es muy importante porque se ha hablado del olvido del cuerpo por parte del modelo social. Es cierto, pero si situamos el cuerpo como un punto de anclaje prioritario, no vayamos a pensar que es el cuerpo que nos dice la medicina, anatomía y fisiología. Es un cuerpo socialmente construido. Aquí todos hoy vamos vestidos de alguna manera, ¿verdad? Por alguna razón. O sea, no nos hemos levantado por la mañana a ver, nos hemos sentado, hemos mirado, hemos deliberado. No. Eso es una habilidad práctica que se adquiere. Bien, pues en esos espacios prácticos, cotidianos, de interacción, contextuales, donde está la cultura, los estereotipos y un montón de cosas, ahí es donde está el problema. Porque en esos espacios prácticos, por mucha normativa que haya, la normativa no se traduce en medidas efectivas. Y era una cosa que comentábamos en la comida. Todo esto, como viene del modelo social, se trasvasa desde una perspectiva anglosajona, donde llevan 3 siglos de democracia firmemente instalada. Entonces, lo político, los derechos, o sea, la cultura política, está muy arraigada. Y cuando se habla de derechos, allí la gente, digamos que lo siente, lo palpa, lo percibe, lo ha vivido. Aquí somos España y estamos, digamos que geográficamente en Europa, pero somos más bien Latinoamérica. Y entonces lo de la cosa de los derechos y demás, eso no está calado en el imaginario colectivo. O sea, tú no le entres a los problemas de verdad por la vía normativa y de los derechos, que la gente no lo entiende muy bien. Que aquí todo Dios defrauda Hacienda. Más o menos, no me lío más, para que no me pase de tiempo. Muchas gracias, Miguel Ángel.